la implementación del programa de la aceleradora de financiamiento climático, CFA por sus siglas en inglés, en el país. La sesión de hoy tiene como objetivo contarles un poco sobre qué es el CFA. Digamos que hemos compartido mucha información en redes. Seguramente a través de correo electrónico también les habrá llegado información sobre el CFA. El objetivo es contarles un poco a nivel general de qué se trata el CFA. Vamos, Sebastián, a la siguiente diapositiva, por favor. También contarles cómo se integra esta aceleradora de financiamiento climático en nuestra estrategia nacional, contarles un poco cómo funciona el ciclo de la aceleradora de financiamiento climático en 2023, cuáles son los criterios de selección de proyectos, qué beneficios obtendrán los proyectos seleccionados y al final, pues que es el principal objetivo de nuestra sesión, poder recibir preguntas de ustedes y darles respuesta a preguntas que eventualmente tengan. Esta sesión tendrá por duración hasta las 11 de la mañana de Colombia y quisiera pedirles su permiso para grabar la sesión en la medida en que la idea es poder compartir esta grabación por redes sociales y darle acceso pues, a otras personas que no se hayan podido conectar a la sesión, a conocer más sobre el CFA y a obtener más información pues, acerca de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien no está de acuerdo, por favor, levante la mano. Si todos están de acuerdo, que parece que sí, podemos proceder con el inicio de la grabación. Bueno, entonces vamos adelante con nuestra agenda de hoy. Bienvenida Claudia Martínez, directora de E3, con ¿qué es el CFA? Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos y todas las que se han conectado hoy día. Entonces, bueno, vamos a empezar esta sesión contándoles qué es la aceleradora de financiamiento climático, CFA por sus siglas en inglés, que es Climate Finance Accelerator. Esta iniciativa la promueve desde el Reino Unido y está, digamos, en varios países del mundo, como podemos ver en este mapa. No solo estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Egipto, estamos en Turquía, en Pakistán, en Vietnam, en Sudáfrica, en Nigeria, porque realmente todos los países hoy en día necesitan visualizar cuál va a ser su estrategia de financiamiento climático y cómo realmente poder tener otra visión alrededor de lo que se llama el financiamiento mezclado. Adelante. Bueno, ¿qué es la aceleradora de financiamiento climático? Es realmente una plataforma de articulación que convoca, por un lado, los proponentes de proyectos que tenemos que incrementar en el mundo para lograr realmente las metas de cambio climático, y por el otro lado, a todos los actores financieros que quieren hacer estos cierres financieros de los proyectos climáticos para desarrollar realmente un portafolio de calidad de proyectos climáticos que puedan tener el cierre financiero y puedan, por tanto, ser banqueables. Y a la vez, pues queremos atraer inversionistas a todos estos temas tan importantes hoy en día para el mundo y contribuir a estimular también las reformas regulatorias y las políticas en cada uno de los países para que esto se haga cada día más fácil. Adelante. El CFA realmente empieza con pensar cuáles son los desafíos del financiamiento climático. Y lo que hemos visto en general son, pues primero, barreras del entorno que impiden el funcionamiento de un ecosistema financiero climático y que realmente tenemos que abarcarlas cada uno de los países, también a nivel mundial. Lo segundo es que hay una cartera insuficiente de proyectos financiables, proyectos que estén listos para que los bancos los puedan financiar, que bajen, digamos, el riesgo a la inversión, que puedan realmente poner claro sus temas climáticos, pero también sus temas financieros. Y tercero, hay dificultades para acceder al financiamiento. Muchos de los financiadores, muchos de los proponentes de proyectos nos dicen, pues realmente tenemos mucha dificultad en acceder al financiamiento. Y ahí hay una gran barrera que queremos solventar con esta iniciativa. Adelante. Entonces, el CFA tiene en general 5 objetivos. El primero es impulsar y fortalecer un portafolio de proyectos climáticos innovadores en Colombia, realmente agrandar este portafolio de proyectos público y privado que pueda realmente completar las metas de cambio climático del país.
En segundo, fortalecer las capacidades de proponentes en temas financieros y de impacto climático, apoyar a los que están proponiendo proyectos que son en muchos casos muy innovadores, pero que no tienen esa visión, digamos, financiera para hacer ese case con lo que aspiran los financiadores. Tercero, impulsar los esquemas de financiamiento combinado, que ya les vamos a explicar un poco qué es este tema del financiamiento combinado. Cuarto, generar espacios para crear vínculos entre proponentes de proyectos y actores del ecosistema financiero nacional e internacional. Y quinto, aumentar la conciencia pública y privada sobre todas estas barreras y las oportunidades también para poder llegar a un ecosistema financiero sólido que pueda realmente abarcar todas estas propuestas de proyecto y al mismo tiempo fortalecerlas. Adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales actores del programa? Pues en primer lugar están los proponentes de proyecto, todos estos proponentes valientes que están poniendo en Colombia proyectos desde los diferentes sectores que hacen para el cambio climático y realmente que necesitan ser apoyados para lograr su visión, sus metas y sus proyectos. Segundo, todo el sector público. El sector público acá se está centrado, ya les mostraremos desde el Departamento de Planeación Nacional, pero están todos los ministerios de Colombia, también las corporaciones autónomas regionales y todas las entidades públicas que realmente están proponiendo todos estos temas desde los gobiernos territoriales, desde las municipalidades, desde los sectores, etcétera, que están conjuntamente proponiendo todas estas aspiraciones hacia cumplir sus metas climáticas. Y tercero, pues evidentemente la comunidad financiera, todos estos bancos, inversores privados, públicos, nacionales, internacionales, que le apuestan al cambio climático y que quieren realmente lograr pues sus metas también climáticas. Eso entonces, el CFI se compone pues de una secretaría técnica que en este momento la estamos ejerciendo la PwC y E3 y tiene entonces por un lado a los proponentes del proyecto, a todos estos actores del sector público tan importante y también a la comunidad financiera. Adelante. Entonces, bueno, la aceleradora lo que quiere es evidentemente cumplir, digamos, todos estos principios de la NDC desde los sectores que pues Colombia tiene mayores emisiones, como es el sector AFOLU, el sector energía y transporte, el sector de residuos, todo lo que es las industrias, pero en este momento lo que hemos recibido ya en las dos versiones de rondas que hemos tenido del CFA es alrededor del sector AFOLU, del sector energía y del sector transporte, donde vemos que son pues las mayores emisiones y necesidades de este país. Adelante. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el recorrido de la aceleradora en Colombia? Pues esto se gesta desde el 2017, cuando tuvimos una primera invitación del Reino Unido. No solo invitaron a Colombia, sino también a México y a Nigeria para estar en una aceleradora en Londres, en donde nos enseñaron cómo se ha realmente invertido, por ejemplo, en la ciudad de Londres a través de Blended Finance para hacer todos los cambios que requería la ciudad, por ejemplo, para ser mucho más climáticamente eficiente, donde pudimos conocer cómo están haciendo los países para hacer este tema de blended finance, cuáles son los proyectos de los grandes bancos que están haciendo para realmente acudir a esto con mucha más innovación y pudimos llevar proyectos desde los tres países para entender cómo hacer esta mezcla y fue pues un aprendizaje muy grande. Después en el 2019 y 2020 hicimos un primer piloto de antes de la pandemia en donde logramos tener 63 proyectos y logramos, digamos, ya mentorear algunos de estos proyectos para lograr este cierre financiero y lograr, digamos, también acudir a este ecosistema financiero para apoyar en este gran iniciativa. Y ya a partir del 2021 empezamos otra vez a montar la aceleradora ya con miras de pensar que esto se puede montar de manera permanente en Colombia. Ya el año pasado hicimos la primera ronda de mentorías donde tuvimos más de 89 proponentes de proyectos, donde aceleramos, digamos, 7 proyectos,
donde tuvimos todo un ecosistema financiero, donde estuvo el gobierno, donde hubo una gran propuesta de valor alrededor de cómo se logran acelerar los proyectos climáticos en Colombia. Y desde ahora, como ya les contará Carolina, vamos a empezar toda esta ronda en el 2023, por lo cual estamos aquí hoy en este webinar. Adelante. Entonces, ¿cómo se integra el CFA en la estrategia nacional? Adelante. Esto hace parte del corredor de financiamiento climático de Colombia, que en este momento, como ya les comenté, lo está coordinando el Departamento Nacional de Planeación. La idea es que todos los proyectos que quieran, que tengan toda esta perspectiva, digamos, climática, entren a un pipeline. Algunos que necesiten todo este tema de financiamiento mezclado irán por nuestro corredor. Hay otros corredores y otras iniciativas pasando. La idea es coordinar todas estas iniciativas y que puedan salir, digamos, con estos esquemas para que se apoyen en su financiamiento desde las diferentes perspectivas. En nuestro caso, pues todos los que están sujetos a Blended Finance son los que van a entrar con nosotros. Y quiero, digamos, acá hacer un pare para entender, digamos, todo el tema de financiamiento mezclado. Financiamiento mezclado es todos estos proyectos que necesitan un poco de recursos concesionales mezclados con recursos privados al inicio de su inversión, porque para bajar el riesgo de financiamiento climático y que puedan realmente recurrir a estos financiadores que por algún tema están adversos al riesgo. Entonces el tema es bajar el riesgo a la inversión para poder acudir a todos estos financiadores y realmente ir mezclando los recursos, ir mezclando las líneas de crédito, ir mezclando los subsidios, ir mezclando todos estos recursos concesionales, ir mezclando las garantías y todos los instrumentos financieros en el principio, digamos, de este financiamiento para que paulatinamente baje el riesgo y puedan acudir a financiamiento convencional de forma mucho más expedita. Entonces, en este contexto, todos los proyectos que están sujetos a Blended Finance entran a este corredor y allí pues los acogemos con mucho agrado. Adelante. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, nuestro ciclo? El ciclo va a tener 7 meses. Hicimos un llamado de proyectos que se lanzó en febrero 16 y lo vamos a tener abierto hasta abril 24. Así que por favor, todos los que tengan un proyecto interesante, por favor, acá los estamos esperando. Son proyectos, y acá sí es muy importante poner este tema, son proyectos sujetos a Blended Finance, es decir, proyectos que realmente tengan retorno a la inversión y que comprueben que tienen una sostenibilidad financiera, porque esos son los que los bancos van a tomar. Esta no es la ventanilla para proyectos concesionales, esta es la ventanilla para proyectos, digamos, que tengan una viabilidad financiera y que requieran, digamos, de un apoyo en cómo estructurar todo este componente financiero. Entonces, acá los estamos esperando. Vamos entonces a hacer una evaluación de estos proyectos que la vamos a hacer hasta mayo 15. De ahí vamos a hacer y a escoger y anunciar quiénes son los proyectos que entran en esta ronda de aceleración. Ahí entonces vamos a tener todos unos meses de mentoría que van a ir desde mayo hasta julio del 23, donde vamos a tener a todos los expertos de los bancos apoyándonos en hacer estas mentorías. Esto es un tema absolutamente interesante porque estamos juntando y ya les mostraremos cuáles bancos y cuáles inversionistas están juntando a sus expertos financieros y se sientan con los que quedan en esta ronda para ayudarles a pensar en ese modelo financiero, para pensar en su proyecto y para realmente apoyarles a hacer este cierre financiero. Paralelamente se les están abriendo las puertas a todo este ecosistema financiero, a conocer quiénes son las entidades financieras que pueden apoyar su proyecto y hacer este case entre financiadores y proponentes de proyectos para lograr pues realmente estas casas, digamos, de financiamiento que ojalá resulten en inversiones concretas. Y al final de esta mentoría, entonces llegamos a este bootcamp, en donde ustedes van a estar mucho más preparados los seleccionados para presentar sus proyectos de manera pública,
para tener estos 3 días de mentoría ya mucho más profunda, para salir de ahí con proyectos que ya están listos para ser presentados en todas las fuentes de financiamiento y para hacer también estas relaciones con todas estas entidades financieras de manera más profunda, que los conozcan y que ya puedan salir pues con estos proyectos mucho más banqueables y ojalá pues logren estas rondas de inversión. Entonces, ahí le hacemos después un seguimiento de proyecto y pues la idea es que cada vez más proyectos logren tener esta aceleración, lograr estos financiamientos y generar este ecosistema entre proponentes de proyecto y financiadores. Adelante. En este momento, pues no podemos hacer el webinar alrededor de qué es Blended Finance o qué es financiamiento mezclado, pero yo los invito a que se monten en la plataforma que tenemos ya y que tenemos diferentes webinars ya montados alrededor de qué es financiamiento combinado, de cómo se hace el financiamiento combinado en el sector AFOLU, de cómo se hace el sector combinado para el sector transporte, para el sector energía, de cuáles son esos temas de género y temas sociales que deben tener en cuenta también en todos estos proyectos que formulen. Entonces, yo los invito a todos los que están hoy montados que simplemente le den un clic en nuestra plataforma, todas estas webinars ya montados para entender de manera más profunda de qué estamos hablando, sobre todo en términos de financiamiento mezclado y cómo esto, hay varios ejemplos desde el sector AFOLO, desde el sector transporte, desde el sector energía, que ustedes ya pueden irse dando cuenta para proponer estos proyectos. Adelante. Entonces, con esto le doy la palabra a Carolina para que por favor nos cuente los criterios de selección de los proyectos. Gracias, Claudia. Sebas, en la próxima diapositiva, por favor. Bueno, la idea de esta sesión es darles un recuento de cuáles son los criterios. En la página web los invito también a visitarlos si los quieren revisar en nuestra página web. Entonces, como Claudia lo comentaba, los sectores de prioridad, de priorización para el CFA y para los proyectos que están aplicando a la aceleradora de financiamiento climático está el energético, transporte y el sector AFOLU por sus siglas de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Como ustedes lo vieron y con las metas NDC, son uno de los sectores priorizados, uno de los sectores que tienen mayor emisiones y es por ello que nos hemos centrado en los mismos. Con respecto al tipo de proyecto y las características de los proyectos, estamos hablando de proyectos de infraestructura, tecnología e instalaciones, proyectos que tengan fuentes de reembolso. Un ejemplo de proyectos que aplicaron al ciclo del año pasado en la aceleradora de financiamiento climático, tuvimos proyectos de energías renovables, proyectos en energías renovables como hidráulicos, geotérmicos, solares. También tuvimos proyectos de agricultura regenerativa, viviendas sostenibles, entonces, y buses eléctricos, para que tengan una idea del tipo de proyectos que seleccionamos y que tenían ya unas ideas y unas estructuras de negocio que estaban en unas etapas de prefactibilidad o factibilidad. Entonces, claro está, los proyectos que vienen a la aceleradora, es importante que estén alineados con las políticas públicas colombianas y que también sus equipos de trabajo tengan experiencias ya comprobadas dentro de su equipo de trabajo. En la próxima diapositiva podemos ver también el acceso y el criterio de financiamiento. Entonces estamos hablando de proyectos que son mayoritariamente de capital privado, que tienen toda la parte de sistemas de transferencias de riesgos, como por ejemplo deudas, acciones y otros, y que tengan modelos de inversión replicables. Con respecto a la etapa del proyecto, como les comentaba, que no estén en etapa de ideación, que ya estén en etapas más elaboradas, donde ya hayan hecho sus estudios de prefactibilidad o los estén elaborando, pero que estén avanzados y, claro está, en etapas subsiguientes de factibilidad. Importante pues resaltar que la aceleradora lo que quiere es apoyar estos proyectos en este camino del desarrollo y pues proyectos que ya están en su etapa final de financiación, pues no vamos a poder hacer o tener un impacto sobre los mismos.
Entonces son proyectos que realmente lo requieren, que lo necesitan y necesitan, como decía Claudia, nosotros apoyamos con nuestros expertos internos y con nuestros expertos también internacionales y con el apoyo de nuestros aliados, apoyamos a los proponentes de proyectos a que puedan pasar toda esa fase de desarrollo, poder tener modelos financieros más viables y que puedan pues alcanzar su cierre financiero. Finalmente tenemos un presupuesto o un budget de proyectos, estamos hablando de presupuestos que estamos analizando proyectos desde $1 millón. Sin embargo, pues esto no ha sido un limitante para revisar todos los proyectos que lleguen con montos inferiores que puedan llegar a ser sostenibles, innovadores y que puedan llegar a ser escalables. Entonces, digamos que este fue el tope mínimo que miramos dentro de la aceleradora, pero seguimos abiertos para mirarlos todos los proyectos y analizarlos con el comité de evaluación. Estamos hablando de cambio climático y de impactos, entonces la parte de impacto climático, proyectos que generen resultados medibles. Sabemos que estamos acá mirando toda la parte de mitigación y de minimización de los impactos ambientales. Entonces, proyectos que tengan reducción de emisiones, beneficios en términos de adaptación también. En la aceleradora, y como lo comentaba Claudia, también tenemos una serie de webinars especializados para apoyarlos a ustedes, los proponentes de proyectos, para apoyarlos en cómo se elabora un caso climático y que puedan también sustentar bien no solamente las cifras técnicas o las cifras comerciales o financieras, sino también apoyarlos en cómo se elabora el caso climático y cómo deben mostrarlo. Con respecto a los cobeneficios, proyectos que deban demostrar beneficios tales como toda la parte de impacto de inclusión de género e igualdad social, también toda la parte ambiental, adicional a toda la parte de gases de efecto invernadero, y pues también que puedan mostrar que tienen impacto sobre comunidades que se benefician también de los proyectos. Entonces, con esto, si tienen pues dudas o inquietudes, parte de este seminario es para solucionarlos. Y finalmente, los beneficios que tendrán los proyectos, que creo que Claudia los resaltó bastante bien en su diálogo, tenemos importante todo el relacionamiento que van a tener con las entidades financieras, también que sean nacionales o internacionales. Muchos de los proponentes de proyectos que participaron en la convocatoria anterior están participando en diferentes eventos a nivel internacional. En este momento, por ejemplo, está pasando el evento de Londres, donde algunos proponentes de proyectos viajaron de los diferentes países para presentar ante inversionistas extranjeros sus proyectos. Entonces, en el CFA y como parte de este proceso de formación, vamos a estar, los proyectos seleccionados, se estará fortaleciendo todo el term sheet, que es un term sheet diseñado y que fue alineado con las instituciones bancarias y también con el Departamento Nacional de Planeación, el caso climático y documentos financieros y también toda la parte del pitch, cómo presentar bien sus proyectos digamos, en pocos minutos para que puedan ser más asertivos en esta presentación. Y pues finalmente, claro está, todo este reconocimiento nacional e internacional para que pueda promoverse la difusión de los proyectos en todo el ecosistema financiero del país. Entonces, con esto abrimos la sesión para preguntas. Gracias, gracias Claudia y Carolina, pues por la información sobre CFA. Ya teníamos algunas preguntas sobre nuestros participantes, pero antes creo que tenemos un slide adicional para contarles que hace parte de las preguntas que nos hacen algunos proponentes de proyectos y personas interesadas, y es precisamente quiénes son los aliados del CFA. Entonces, quisiéramos contarles que dentro de los aliados tenemos, como vemos en la pantalla, al BID, al Banco de Bogotá, Bancoldex, Asobancaria, Colcapital, FDN, FNOG, EPM,
Bancolombia, BNP Paribas, BBVA, y como contaba Claudia al comienzo, estamos trabajando muy de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, reuniéndonos con ministerios y ampliando esta red de aliados que tiene el CFE en Colombia, en la medida en que es muy importante para nosotros contar con organizaciones, no solamente entidades financieras, sino también pues entidades gubernamentales, inversionistas también entidades que tengan recursos concesionales o de donación en nuestra mesa de aliados del CFA. Bueno, ya tenemos algunas preguntas en nuestro chat. Voy a empezar a compartirles algunas, Claudia y Carolina, para que estén muy listas y atentas a responder. Entonces, una pregunta de Ángela es, buenos días, gracias por la invitación, muy interesante. ¿CFA será una aceleradora permanente? ¿Tienen una estrategia de mediano a largo plazo o de mediano a largo plazo? Adelante, Claudia. Gracias, Ángela, por tu pregunta. Sí, digamos, nuestra ambición es que esto se logre montar, digamos, esta aceleradora de manera permanente con la ayuda de los diferentes socios. En este momento, como ya les comenté, pues está, digamos, financiado desde el Reino Unido con recursos, pues, muchos desde el Ministerio de Industria del Reino Unido, al cual le estamos muy agradecidos, pero la idea es que sumemos a otros donantes, que sumemos a este ecosistema, digamos, de financiadores junto con el gobierno y lograr que esto realmente crezca de manera exponencial en el tiempo para tener mucho más proyectos y que esta aceleradora quede de manera permanente en Colombia, mostrando que desde Colombia sí hay proyectos climáticos y uniendo al sector financiero. Excelente, Claudia, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Andrés que nos dice, buenos días, ¿se apoyan proyectos de bioeconomía en articulación con academia? Carolina. Gracias, Andrés, ¿cierto? Correcto, Andrés. Listo, Andrés, gracias por tu pregunta. Digamos que en la aceleradora y uno de los criterios muy importantes es que estos proyectos sean proyectos bancables y que tengan todo este análisis de prefactibilidad y factibilidad. Entonces, el tema en la parte bioeconómica, si pertenece a los sectores que son priorizados, claro que sí, bienvenidos todos estos proyectos y si tienen sus alianzas respectivas, digamos que no es un restrictivo para la aceleradora, siempre y cuando cumpla con los criterios que tenemos que acabamos de revisar y con toda la solicitud de información requerida, estos proyectos están bienvenidos a aplicar. Muchas gracias, Carolina. Neife nos dice, buen día, me pregunto si esta alianza internacional que manejan tiene algún catálogo de tecnología a usar en el sector AFOLU. He tenido inconvenientes en el proceso de cotización de tecnología. Claudia. Gracias. Pues digamos, nosotros no somos los que estamos hablando de tecnología ni haciendo los vínculos con las tecnologías, pero lo importante sí es entender, digamos, cómo podemos hacer financiamiento mezclado para el sector AFOLU. El sector AFOLU es el que genera las mayores emisiones en Colombia y realmente muchos de los proyectos del sector AFOLU pues tienen, digamos, algunos temas de riesgo para el inversionista que todavía no sabe cómo poder financiar, por ejemplo, la conversión de la ganadería regenerativa, cómo poder hacer, por ejemplo, todo el tema inclusive de lograr, digamos, mucho más, producir mucha más comida con muchas menos emisiones y en mucho menor territorio y cómo lograr esto, digamos, de manera mucho más exponencial. Entonces hay una adversión al riesgo. Entendemos tu pregunta desde el tema tecnológico y por eso le tenemos que meter mucha más tecnología e innovación a este tema. Y la idea, pues sí, es que muchos de los proyectos, sobre todo en Colombia, vengan de este sector. Así que, pues, bienvenido si tienes algún proyecto en este sentido, pero pues no somos la ventanilla para mostrar, digamos, los temas tecnológicos. Excelente, Claudia, muchas gracias. Nos pregunta Carlos Mario, ¿un instituto de investigación científica de una universidad privada podría postular un proyecto? Carolina. Carlos Mario, gracias por la pregunta. Claro que sí, son proyectos muy alineados a la pregunta que nos hacía Andrés
Mientras los proyectos sean proyectos de inversión, proyectos que tengan todo un modelo financiero o de project finance y que estén buscando por acceso de fuentes de financiación y todo un modelo de negocio que lo respalde, eh, claro está, bienvenidos a participar, independientemente sean de institutos de investigación o de otros tipos de instituciones. De acuerdo, Carolina. Sí, muy importante cumplir con estos criterios que estarán en la presentación y que compartiremos posterior al evento en conjunto con los slides y la grabación para que los tengan a mano. Claudia nos pregunta, Yuirman, buen día, ¿una fundación sin ánimo de lucro ubicada en el departamento del Caquetá puede presentar un proyecto con un componente productivo y ambiental para el tema de conservación de bosques o de reconversión ganadera? A ver, es muy importante pensar que estos proyectos son para proponentes de proyectos que tengan proyectos de más de $1 millón, que además tengan muy claramente, digamos, el retorno a la inversión en sus temas, ¿sí? Entonces, porque lo que van a acudir no es a recursos puramente concesionales, sino es a una mezcla. Y ahí pues tienen que tener todos los temas financieros muy bien montados. Entonces, pues desde que esta ONG tenga un proyecto muy bien montado desde el punto de vista financiero, desde que realmente sea un proyecto viable desde el punto de vista climático y que sea viable desde el punto de vista financiero, con retornos probados en la inversión, con todo lo que esto amerita y que ustedes van a poder ver en el folleto que les vamos a mandar por las pautas. Claro, claro que está bienvenido. Gracias, Claudia. Súper. Carolina, nos pregunta Juan Carvajal, ¿qué características debe tener la entidad proponente? Es decir, ¿debe ser pública o privada o debe ser una empresa o puede ser una universidad, entre otros? Gracias, Margarita. Digamos que en la aceleradora estamos mirando muy detalladamente en la parte de los criterios, como lo hemos mencionado, y que el proyecto como tal, pues tenga todas estas características y el cumplimiento de estos criterios. Si bien es cierto, en etapas subsiguientes, estamos hablando de las etapas de desarrollo, donde ya van a tener que estar legalmente constituidas, puesto que si estamos hablando de Project Finance, hablar de, como dice Claudia, mirar financiamiento combinado, financiamiento mezclado, y también presentarse ante instituciones bancarias, sí deben de tener definido un modelo comercial, puesto que es algo obviamente que es importante para la consecución de estos fondos ante las instituciones bancarias. No sé, Claudia, si quieres agregar algo ahí. Sí, es que, digamos, como les explicaba, y ojalá entren al webinar de Blended Finance, el tema es conseguir estos pocos recursos de inversión concesional que existen, que son muy pocos, y combinarlos con recursos del sector privado, para que la entrada sea un poco menos dura para el inversionista. Entonces, en ese contexto, las líneas de crédito se pueden abaratar, las garantías se pueden poner, inclusive, pues, todo lo que es el equity también se puede montar. Pero evidentemente, cualquiera de estos esquemas se basa, digamos, en todos estos parámetros financieros que requieren los inversionistas. Entonces, cualquiera de estos proyectos va a tener que mostrar cómo va a ser su modelo de negocio, cómo va a ser su modelo en el tiempo, cómo empieza y necesita y por qué necesita algunos recursos que sean un poco más económicos, pero cómo en el tiempo va a poder, digamos, recurrir a modelos comerciales o a financiamiento comercial para lograr, digamos, sus metas a largo plazo. Entonces, este modelo de negocio que presente el inversionista y que lo tiene que mostrar en lo que se llama un term sheet, pues es muy importante porque ahí pues va a explicar al financiador qué es lo que requiere, qué es esta hoja de financiamiento, cómo está planteando su modelo, cómo está planteando sus metas climáticas y en el tiempo cómo va a ser esto sostenible. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para entender lo que es el financiamiento combinado y lo que estamos buscando en esta ventanilla. Super, Claudia. Y en línea con lo que estás diciendo, nos pregunta David Ricardo si un proyecto sin recursos propios, ni públicos ni privados, puede participar en la convocatoria.
Es que en este momento, digamos, muchos de los proyectos, pues el capital inicial lo ponen los inversionistas del proyecto. Entonces, si esa es tu pregunta, Ricardo, claro, si muchos de los proyectos que ya hemos tenido del CFA son los mismos inversionistas que han, pues, puesto el equity, es decir, propio, puesto la inversión propia, y lo que están buscando es que, pues, otros se les unan, bien sea, por ejemplo, con equity, o sea, que otros le apuesten a su proyecto, o con líneas de crédito o con garantías o con otro tipo de financiamiento que se combine, y que por eso les estamos ayudando a ajustar cuál es esa visión financiera de su proyecto para lograr, digamos, con un modelo mucho más robusto a los financiadores, y que los financiadores también les ayuden a pensar, bueno, ¿por dónde está esta línea de financiamiento? ¿Cómo podemos, como dicen, romperla con el palo para que este proyecto sí sea banqueable y lo puedan financiar? Entonces, ese es el arte entre lograr diseñar un proyecto y su estrategia de financiamiento para lograr llegar a los inversionistas con algo sólido y que los inversionistas sí puedan invertir en este proyecto. Excelente. Muchas gracias. Nos dice Lili si es posible descargar el formulario de aplicación. Carolina. Claro que sí. Digamos que el formulario de aplicación tiene técnicamente ustedes acceden a través de la página web y pueden descargarlo. Sin embargo, las preguntas sí deben llenarlas online al momento de la aplicación como tal. Perfecto, muchas gracias. Entonces toda la información para poder aplicar está en la página web que ya hemos compartido en el chat. Em, Claudia, pregunta Paula Méndez. ¿Un proyecto que no sea un modelo de negocio puede aplicar? Por ejemplo, un ente territorial podría aplicar para financiar la compra de equipos y mejorar el sistema de vigilancia de calidad del aire de la ciudad. Claudia, estás en mute. Creo que tienes que empezar otra vez tu Perdón, respuesta. ya me Gracias. dado una respuesta alrededor, Paula. Mira, sí hemos recibido, digamos, proyectos de entidades públicas, de municipios, de gobernaciones. El tema es que tengan el rating para poder lograr, digamos, esquemas de financiamiento para lograr cerrar sus proyectos. O sea, si una ciudad quiere realmente montarse en un proyecto serio de calidad de aire, pues eso es fantástico, pero ahí, como todas las ciudades del mundo, Londres y esto, han hecho esquemas de financiamiento mezclados para lograr recurrir a los financiamientos que tocan para lograr, digamos, financiar. Lo importante es que pues cualquiera de estas entidades públicas, de gobiernos locales, tengan la solvencia para poder tomar recursos comerciales. Y ahí es donde está el quid del asunto, porque no todas las municipalidades, no todas las gobernaciones hoy en día pueden tomar, por ejemplo, créditos o pueden tomar garantías por sus condiciones financieras. Entonces, otra vez, si los gobiernos tienen la solvencia financiera para montar este proyecto, claro que pueden acudir, pero pues tienen que recurrir también a demostrar que eso es así. Perfecto, muchas gracias. Carolina, nos pregunta Lili también, ¿cuánto debe ser el aporte del proyecto en términos de toneladas de GEI o de gases de efecto invernadero reducidas o no emitidas? ¿Y cómo se miden esos impactos? Claro que sí. Con respecto a toneladas de CO2 emitidas, no tenemos un valor mínimo o un valor máximo. Es importante, como lo mencionábamos anteriormente, que se calculen, que tengan un impacto como tal. Sabemos que hay proyectos de gran envergadura, proyectos más pequeños. Lo importante es que tengan identificado ese caso climático, que realicen el cálculo, y parte de una de las asesorías y parte de los beneficios en el CFA es comentarles, asesorarlos, cómo se elabora ese caso climático, puesto que las instituciones financieras, y ustedes seguramente han escuchado hablar de la taxonomía verde, también han escuchado hablar de todas las variables y los indicadores ambientales que son importantes desde el punto de vista climático, desde el punto ambiental y social. Entonces, parte de eso es que tengan estos impactos, que sean medibles y claro está, pues, que los puedan calcular. Entonces,
bienvenidos pues todos aquellos proyectos que tengan ese objetivo principal que son las metas climáticas del país. Quiero ahí perdón, si me permiten ampliar, digamos, esta respuesta, porque sí es importante tener temas, digamos, sólidos en cambio climático. Y ahí también estamos viendo que es muy importante hacer, por ejemplo, proyectos de agregación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, un proyecto de línea de crédito en agricultura, por decir un tema que solo va a llegar a uno, pues no va a ser un tema, digamos, recurrente. Si hacemos unas líneas de créditos agregadas, que puedan llegar a muchos, eso es un tema de agregación, ¿sí? O por ejemplo, si vamos a poner paneles solares, digamos, en 3 casas, pero de pronto podemos juntar este tema y son algunos esquemas financieros para llegar a poner todo esto de energía solar en muchas casas, pues es un tema de agregación. Entonces, pues un solo proyecto no va a ser, digamos, el cambio en términos de emisiones, pero la agregación de proyectos sí va a poder, digamos, sumar a todas estas metas climáticas. Entonces, eso por un lado, desde el punto de vista de mitigación. Y evidentemente, pues todos los financiadores sí quieren saber que desde el punto de vista de mitigación, pues las emisiones son claras. Entonces, es muy importante que estos proyectos sí muestren su caso en términos de mitigación, cómo están estimando, digamos, estos temas de reducción de emisiones. Y por el lado de adaptación, pues también es muy importante, digamos, que los proyectos tengan en cuenta cuáles son estos beneficios de adaptación en términos de cómo está cambiando, digamos, los parámetros para que los ecosistemas y la gente se adapten más, quiénes son estos beneficiarios, en base a qué temas está proponiendo su proyecto para realmente atacar, digamos, todos estos temas de vulnerabilidad de las comunidades. Entonces, si es por un tema de sequía, pues comprobar que este proyecto sí va a tener resultados en términos de sequía. Si es un tema, digamos, alrededor de el nivel del mar, entonces que este proyecto sí va a tener todo una respuesta, digamos, a atacar este tema de adaptación, por ejemplo, la elevación del nivel del mar, etcétera. Entonces, es muy importante también tener todos los temas de mitigación muy claros, pero también todos los temas de adaptación muy claros y que pues evidentemente en el tema de agregación, ojalá logremos en Colombia pues muchos temas también de agregación para sumar muchos proyectos en emisiones de cambio climático. Súper, Carolina y Claudia. Bueno, Natalia tiene otra pregunta y es, si mi proyecto cumple con todos los criterios, pero hacemos parte de una empresa minera, ¿nos podemos presentar? Carolina. Gracias, Natalia. Gracias. Los proyectos, digamos que como ustedes saben, todas las estrategias de descarbonización de las compañías independiente del sector tienen proyectos en energías renovables, por ejemplo. Entonces, digamos, no necesariamente al sector al que pertenece la compañía, sino al sector o a la temática a la que pertenece el proyecto. Son proyectos de mitigación, proyectos de descarbonización. Entonces, bienvenidos esos proyectos que tengan esta temática y que contribuyan con la disminución de los gases de efecto invernadero y por ende a las contribuciones determinadas que nos hemos comprometido como país. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta, tenemos aquí dos preguntas combinadas de Natalie y de Juan Manuel. Natalie pregunta, en el presupuesto de la convocatoria dice desde $1 millón, pero ¿hay algún límite superior? ¿Cuál es el mayor proyecto o el proyecto de mayor presupuesto que han tenido? Y Juan Manuel nos hace la pregunta a la inversa, ¿qué tanto menos de 1 millón ven viable presentar? Claudia. Gracias a los dos. A ver, ha sido muy interesante toda esta discusión de cuál es el monto máximo. Nosotros inicialmente para el monto habíamos puesto proyectos de 15 millones de dólares porque en muchas economías los proyectos que realmente tienen envergadura climática pues son grandes. Pero en Colombia, y tenemos socios como Bancoldex, pues entendemos que más o menos el 94% de las industrias son MIPIMES y entonces pues evidentemente bajamos ese threshold y lo pusimos en $1 millón porque creímos que de ahí pues podíamos realmente empezar con todo este tema de una manera mucho más concreta para el caso colombiano.
No lo estamos bajando, en este momento no lo estamos bajando, a no ser que sea pues, un caso excepcional en donde vamos que el proyecto es muy, muy bueno y que pueda ser muy escalable, pero realmente pues estamos viendo que el threshold hacia abajo es $1 millón. No le pusimos un threshold hacia arriba, básicamente porque hay muchos proyectos muy interesantes y les voy a decir, por ejemplo, en la ronda pasada se presentó el proyecto de la SHEC de energía geotérmica. Bueno, ese es un proyecto muy grande que Colombia debe mirar porque sería el proyecto geotérmico más grande para América Latina y pues ese es un proyecto que nos parece fantástico y que pues realmente tenemos que lograr ese cierre financiero. Ahora, habían otros proyectos más pequeños, muy interesantes, que también los miramos y eso es el arte de esta aceleradora, que como tenemos financiadores con diferentes propuestas de inversión para los grandes, los medianos y los pequeños, con diferentes esquemas de financiamiento que pueden suplir, digamos, diferentes demandas de los proponentes, pues ahí es donde está el arte de juntarse con los financiadores que tocan. Entonces, hacia arriba no tenemos ningún threshold. Súper, muchas gracias. Caro, nos pregunta Andrés Sarmiento, buenos días, en términos de tiempo, de tiempos, ¿la financiación a cuántos años es? Bueno, eso es muy importante. Nosotros no financiamos, ¿no? Financiamos, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo muy, muy claro porque pues eso sí es un tema. Esto no, nosotros no tenemos la plata, esto no es un fondo. Nosotros somos una aceleradora con socios que quieren apoyarlos en su financiamiento. No sé si Carolina, tú quieres apoyar en esto. Gracias, Claudia. No, no, creo que lo expresaste muy bien. Nosotros apoyamos todo este cierre, articulamos, como lo explicaba Claudia al principio, y hacemos que los proponentes de proyectos puedan llegar y puedan hacer el acoplamiento con la institución financiera y encontrar los recursos, apoyarlos en esa consecución, que no es una tarea fácil y ese es el motor de la aceleradora, no financiar como Claudia lo acaba de expresar. Súper, muy bien. Em, Claudia nos pregunta Jorge, ¿existe un porcentaje máximo de recursos concesionales y estos deben ser considerados como deuda o parte del porcentaje de inversión? Pues mira, ese es el arte de hacer el blended finance, ¿no? Es caso por caso. Y ese es el arte de esta aceleradora, que vamos a tomar caso por caso para ver, digamos, cuánto se necesita en términos económicos de blended para lograr, digamos, hacer su case financiero y hacer su caso de negocio, ¿sí? Y ahí, pues, hay diferentes esquemas. Yo he tenido, digamos, la oportunidad de evaluar diferentes esquemas de financiamiento mezclado en el mundo y a cada uno se le tiene que acoplar, digamos, el financiamiento que realmente necesita. Y ahí, pues, el tamaño, digamos, de concesionalidad, pues, depende también de los recursos disponibles concesionales que le quieran apostar a este proyecto, pero al mismo tiempo de qué tanto aguanta, digamos, el proyecto en términos comerciales para asumir su propio riesgo. Entonces, ese arte de cómo montar este esquema financiero sí tiene que verse caso por caso y pues no hay un parámetro definido, sino proyecto por proyecto. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Nos pregunta Ángela lo siguiente, Carolina, ¿qué mecanismos de apoyo existen para buenos proyectos o ideas que no alcanzan el $1 millón y requieren ayuda en la estructuración? Gracias, Ángela. Digamos, uno de los mecanismos, y por eso hemos creado la página web, estos seminarios en las diferentes temáticas que hemos venido apoyando a los proponentes de proyectos que están abiertos al público. Entonces, parte de estos seminarios están abiertos al público, estamos mirando toda la parte, uno de los pilares principales, y creo que ha sido muy claro, es la parte de Blended Finance. Entonces van a poder encontrar los seminarios que Claudia los invitó más, que los invitó durante la presentación. Entonces los invitamos a que los miren. También tenemos seminarios en toda la parte de riesgos, de inclusión de género y la parte de caso climático, con todo cómo se debe montar un caso climático. Entonces, digamos que pueden empezar por ahí para todos aquellos que no pasen los criterios de la aceleradora, y parte de la aceleradora y el motivo principal de la aceleradora y los objetivos es crear un portafolio de proyectos.
Entonces, digamos que el portafolio de proyectos se va teniendo interacciones con esas personas que han participado y en el tiempo pueden ir madurando sus ideas y pueden seguir aplicando a los diferentes convocatorias y ciclos operativos que vamos a estar abriendo en este año y en el futuro, pues que es el objetivo principal de la aceleradora, ser una aceleradora permanente en el país para apoyar estos componentes de proyectos. Entonces te invitamos, son seminarios que son concretos, que son claros y que tienen información que apunta a las temáticas principales de la aceleradora. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Claudia nos pregunta, Mario, ¿financian la etapa preoperativa o en proceso de licenciamiento de un proyecto eólico? A ver, otra vez, Mario, nosotros no financiamos, no somos digamos, no somos un fondo, pero evidentemente que muchos de los financiadores sí lo hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese proyecto que les comenté de la CHEC, pues tiene unos temas de preinversión en donde ahí es donde pues evidentemente tienen que estar mucho más el blended porque son riesgosos, es decir, cómo probamos que esta tecnología sirva o no sirva. Y en ese tema, los temas de preinversión, las primeras etapas del proyecto, pues tienen que ser parte del proyecto. Entonces, ahí es donde el blended, pues evidentemente tiene que armarse para ver qué se necesita en esas primeras etapas y ya cuando las tecnologías estén probadas, pues se le mete otro tipo de recursos mucho más comerciales. Otra vez, yo quiero aclarar acá que nosotros no somos un fondo, nosotros somos un vehículo para establecer estas conexiones entre los proponentes de proyectos, cómo poder, digamos, montar su caso financiero y todo este ecosistema financiero, todos estos inversores, todos estos bancos que nos están acompañando en esta aceleradora, quienes podrán ver cada caso de negocio para ayudarles a montar su esquema financiero de manera mucho más propicia para estar preparados para el financiamiento. Ya las negociaciones directas del financiamiento se hacen con los inversionistas. Perfecto, muchas gracias. Soy consciente de que nos quedan 3 minutos. Agradezco a todas las personas. Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. Agradezco a todas las personas que han incluido sus preguntas en el chat. Quiero decirles que antes de terminar esta semana les podremos enviar las respuestas a sus preguntas puntuales que nos han compartido y también que tenemos un documento de Q&A o preguntas y respuestas en donde muchas de estas preguntas que nos han compartido están ya incluidas y resueltas para que la tengan a mano en su proceso de presentación de su proyecto al CFA. Carolina, ¿cuántos proyectos aceptarán en la siguiente ronda? ¿Tienen un tope de financiamiento? Pues ya aclaramos que no somos un organismo o un programa que da financiamiento, pero ¿cuántos proyectos aceptarán en la siguiente ronda? Claro que sí, gracias Margarita. En las rondas nosotros evaluamos la cantidad total de proyectos como instituciones eh, que desarrollamos o que articulamos esta plataforma, evaluamos pues el número de proyectos dependiendo también de la cantidad total de proyectos que se presenten, del estado en el que se encuentran. En órdenes de magnitud, y como lo mencionó Claudia anteriormente, el año pasado revisamos 83 propuestas, de las cuales seleccionamos a 7. Esta cantidad máxima, pues digamos en orden de magnitud, estaríamos alrededor de los 10 proyectos, pero también todo depende de la cantidad y del estado de alistamiento que estos proyectos tengan. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Varios han preguntado también en el chat si compartiremos los slides y la grabación. Por supuesto, sí lo compartiremos con ustedes, al igual que la página web y demás información del CFA para que tengan todo a mano para su proceso de presentación de su proyecto. Claudia, yo creo que nos vamos con esta como última pregunta. Me disculpo con quienes no alcanzamos a responder las adicionales, pero ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Caben proyectos con algo de financiación ya andando en desarrollo preoperativo y comercial? Claro, no, entre los proyectos estén más sólidos y más maduros, pues tienen más oportunidad de entrar acá, porque cuando ya tienen un financiamiento, pues ya es que alguien les ha, digamos, metido la mano y ya los financiadores, pues
les parece mucho más apetecible, por decirlo así, pues entrar de la mano con ustedes en el financiamiento. Entonces, claro, muchos de los proyectos que ya hemos tenido en rondas anteriores han tenido financiamientos de algún índole y pues simplemente están en su etapa de crecimiento y requieren más financiamiento para su visión, digamos, de futuro. Entonces, claro que sí, o sea, bienvenidos todos los proyectos que estén mucho más maduros. Acá lo que estamos no es buscando solo pues, proyectos que estén en las primerísimas etapas de pensar en un proyecto, sino ojalá proyectos ya maduros, obviamente establecidos, que muestren su retorno en la inversión, no ideas de proyectos, sino proyectos que realmente estén estructurados, que tengan socios, como verán en las características, pues que ya presenten un equipo pues sólido detrás de ellos, que tengan, digamos, todos estos temas muy estructurados ya en qué es el objetivo del proyecto, en cómo lo están estructurando. Entonces, otra vez, claro, muy bienvenidos a todos aquellos que ya cuenten con financiamiento. Perfecto. Y la pregunta para irnos, ¿hasta cuándo puedo presentar mi proyecto, Carolina? Gracias, Margarita. Para irnos la convocatoria, la apertura de la convocatoria está el 24 de abril. Ahí estaremos recibiendo, vamos analizando los proyectos que van llegando y hasta el 24 de abril están bienvenidos. En la página web van a poder encontrar todas estas fechas claras para que puedan estar muy atentos y puedan seguirnos. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Siendo las 11 de la mañana, debemos cerrar nuestra sesión. Gracias al equipo de E3 y al equipo de PwC por la preparación de este evento. Como les cuento, pues en la pantalla vemos los datos de contacto. Pueden tomar una foto rapidísima para que no se les pasen. Y vamos a compartir con todos nuestros participantes de la sesión de hoy la grabación, los slides de la presentación. Y pues bueno, de nuevo los invitamos a que se unan a este interesante programa y envíen sus interesantes proyectos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí.